Exactamente, mi querido Quique, muy interesante. Familia, a veces no hay golpes, pero sí hay miedo. No hay gritos, pero sí humillaciones. No hay encierro, pero sí hay control. Muchísimas personas viven algún tipo de violencia sin siquiera saberlo, porque esa violencia es totalmente invisible. Este día lo ponemos sobre la mesa para comprender más a fondo sobre este complicado y lamentable tema. Y nos acompaña Marilú Razo, ella es psicoanalista, documentalista y directora de Espacio Mujeres. Bienvenida, Marilú. Muchas gracias. Qué bueno que estás aquí. Gracias. Lo platicábamos fuera del aire. La verdad es que existen muchísimos tipos de violencia, no nada más el golpe. ¿Nos puedes desarrollar más este tema? Porque muchas mujeres quizá hemos sufrido o estamos sufriendo violencia sin siquiera saberlo. Así es muy importante hablar de esto porque comúnmente se piensa que la violencia son los golpes, los gritos, eso que vemos a simple vista. Y no necesariamente. Existe la violencia psicológica, por ejemplo, que es muy difícil de distinguir. Y es difícil de distinguir porque está muy normalizada. Eso quiere decir que es muy común, que se ha transmitido de generación en generación como una forma de vincularse con las personas, pero que va dejando huellas invisibles que te van haciendo pensar que no vales, que no tienes derecho a vivir tranquila, libre, a decidir. Y además piensas que es tu culpa, que tú la estás provocando. Te hace sentir insegura. Marilu, por Muy ejemplo, insegura. estábamos en un tema de conversación fuera del aire y decíamos, también se puede llamar violencia, perdóname, cuando alguien te deja de hablar por completo. Esa es una de las formas de violencia más comunes. Y es cuando el silencio se utiliza como castigo. Esto es importante hacer el señalamiento, porque una cosa es que cuando estás enojada o enojado digas necesito un poco de espacio y de tiempo para pensar, para tranquilizarme un poco, y otra es dejarte de hablar a propósito para castigarte, para hacerte sentir mal. Sí, la indiferencia. Para dominarte, ¿no? Es la indiferencia, pero es para dominarte, ¿no? Porque otra de las formas de violencia que son también comunes es cuando tú pones un límite, que el límite puede decir, ya no me hables, no me busques más, y la persona lo sigue haciendo y entonces va a cambiar el discurso, te va a culpabilizar y se va a hacer la víctima, ¿no? Y entonces te está revirtiendo el asunto. Claro. ¿Qué otra cosa que yo creo es que también la violencia va creciendo conforme van viendo, ¿no?, los límites que puedes llegar a poner? Porque empiezan, a mí me tocó una vez estar en una mesa en donde una persona tira un vaso, él la tira y le echa la culpa a su pareja. Y le dice, ay, cómo se nota que la estupidez se pega. Entonces todos nos quedamos así, pero ella lo permitía y empezó con burlándose de ella y se burlaba de ella y entonces las risas eran a costillas de ella y fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que ya fue una vida de infierno. Eso es muy común, ¿no? Es cuando te burlas de la otra persona, haces bromas a partir de ella y la vas haciendo sentir insegura. Lo interesante de esto es que lo que tú puedes ver, lo que tú viste en esa reunión, es solamente un pedacito de lo que sucede en el ámbito, digamos, privado. Entonces tú piensas, ¿por qué no pone un límite, no? Pero no sabes qué es lo que sucede detrás. A veces, si tú pones un límite en ese momento, cuando llegues a tu casa, la cosa va a escalar y va a ser mucho peor. Por eso lo que estamos viendo es solamente un pedacito. Pero efectivamente, las violencias van escalando, se van haciendo cada vez más presentes, van dejando huellas, es decir, efectos en tu vida, vas teniendo una percepción de la realidad distinta y eso es que piensas que tú lo provocas, que es tu culpa y que no hay salida. Te hace sentir loca, que estás exagerando. Justamente, yo lo platicaba una vez con una psicóloga y me hablaba sobre la dependencia emocional que luego se genera con este tipo de cosas, que estás en un lugar y no puedes salir. Ella me presentó una tabla que para mí fue muy valiosa y la sigo utilizando en mis relaciones actual, el violentómetro. Lo marcaba desde dejarte de hablar hasta otras cosas, producciones justamente ahorita lo está poniendo en pantalla, pero ¿cómo funciona esto, Marilu? ¿Cómo lo leemos? Mira, el violentómetro es importante porque nos ayuda efectivamente a ponerle nombre a muchas acciones que son violentas, que es violencia. A mí lo único que me gusta es poner en contexto el violentómetro, porque a veces pensamos que la violencia va a ir escalando de manera ordenada, ¿no? Okay. Como en un termómetro que va a ir poquito a poco escalando, pero no es así. La violencia
puede mezclarse y de repente puede haber algunas manifestaciones de violencia, como los chistes, pero de repente escalar a un golpe, ¿no? Okay. Entonces estas se mezclan. ¿Y por qué me gusta aclarar esto? Porque a veces piensas, bueno, yo estoy en esta etapa del violentómetro, entonces todavía lo puedo contener o todavía puedo pues manejar el asunto, pero no necesariamente, ¿no? ¿Y qué consejo le podrías dar? Porque de verdad, platicando con mujeres, si no es que el 95%, Biomery hasta un poco más arriba, pero no todas lo hablan, hemos vivido alguna relación violenta y te afectan mucho en el autoestima. Salir de ahí es sumamente difícil por diferentes factores económicos, familiares, cada quien no sabe lo que vive. Pero, ¿qué consejo les podrías dar a esas mujeres que el paso se puede dar y que hay vida después de ahí? Así es, que cuando te sientes mal, cuando todo el tiempo estás tensa, cuando ya no sabes qué hacer o qué no hacer porque puede venir un grito, ley del hielo, etcétera, pidas ayuda. Y pidas ayuda porque eso es un signo de fortaleza. Necesitas ayuda porque estás justamente en medio de una situación muy confusa de la que te cuesta trabajo salir. Y para eso lo primero que hay que hacer, además de pedir ayuda, es darle valor y reconocer lo que estás sintiendo, lo que no te gusta. Y aunque no lo puedas explicar, porque a veces, como no lo podemos poner en palabras, creemos que no es importante. Totalmente, ¿sabes? Pero, o sea, coincido totalmente de acuerdo contigo, pero también, a ver, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros si nuestros hijos, nuestros familiares son violentos? Porque hay una línea muy delgadita entre el chiste y la violencia. Entonces, la violencia se empieza a normalizar. ¿Cómo sabemos si son violentos o cómo sabemos si nosotros mismos somos los violentadores? Con nuestra familia, con las otras mujeres, con nuestra pareja. Esa es una muy buena pregunta. Hay que pensar qué estás haciendo y por qué lo haces o por qué lo está haciendo la otra persona. ¿Quién se va a beneficiar de eso que estás haciendo? Cuando tú haces una broma que es hiriente y que sabes que va a lastimar a la otra persona, aunque luego le digas, ¿por qué te lo tomas tan en serio? Sabes que estás... desde el dolo. Exactamente. Y lo que estás haciendo es disminuir su seguridad para después controlarlo y además estás aprovechando su vulnerabilidad para tú resaltar. Ahí hay algo que no está correcto, ¿no? O sea, tenemos capacidad de hacer chistes de muchas maneras sin necesariamente lastimar la dignidad de la otra persona, ¿no? Y no justificar también, porque tendemos a justificar, es que lo hizo por esto. No, es que no pasa nada, es algo pequeño. Ahorita es algo pequeño, después es mucho. A mí me tocó, yo estuve en una relación, pues sí, demasiado tóxica y violenta, y justamente, y violenta físicamente también. Y me acuerdo que yo justificaba mucho. Y yo no quería decirle a mis papás, y yo no quería decirle, porque si le digo ya no lo van a querer, si le digo esto vamos a volver a regresar. O sea, era ese apego emocional que yo tenía hacia esa persona y justificaba, no, es que me jaló porque así yo la regué. Sí. O luego ellos lo voltean, tú te pusiste enfrente de mí y yo quería pasar. Y te hacen sentir como si fueras una loca maniática. Así es, ¿Es normal de verdad que te digan que estás loca? Eso es uno de los signos de violencia muy importantes y significativos, porque dudas de ti todo el tiempo. Sí. Y al dudar de ti todo el tiempo piensas, ¿qué tal que sí de veras es mi culpa? ¿Qué tal que de verdad yo no estoy pensando correctamente? Pero eso es a propósito, hay un doble mensaje además, ¿no? O sea, por un lado te están diciendo cosas así, te violentan, y por otro te dicen, no seas exagerada, estás siendo Y lo una más fuerte dramática. es que aprendemos a esa forma de amor, ¿no? Sí, Yo me acuerdo, por pensamos que eso ejemplo, es que amor. tenía un novio que era celosísimo y que no le gustaba que me pusiera una falda o que me fuera a comer con mis amigos. Y yo decía, wow, cuánto me quiere, ¿no? Y cuando yo conocí un amor libre, un amor, vístete como quieras, un amor de vete con quien quieras, yo pensaba que no me querían. O sea, lo vamos traduciendo Sí, mal. claro. Esto que dices es muy importante, porque se nos ha enseñado y culturalmente se ha pensado que muchas cosas que en realidad son violencia son amor, es decir, se romantizan. En un primer momento hasta lo aplaudes y dices, qué increíble que todo el tiempo quiera saber dónde estoy, me está cuidando. Y como eso, otras cosas, ¿no? Cuando en el fondo son violencia, y lo que va pasando es que de pronto te das cuenta que ya no ves a tus amigos y a tus amigas, que ya no sales a donde querías, que ya no te vistes como te gusta, que ya no te expresas libremente. Te pierdes a ti mismo. Y te pierdes a ti misma. Hoy- ¿Por qué? En aras del supuesto amor, ¿no? Hoy sabemos de esta señal Sí. de ayuda, ¿no? Que existe, pero
¿a quién pueden acudir? Porque hay muchas mujeres que tal vez son dependientes económicamente, que no le podrían pedir a su pareja, ¿no? Ese dinero para buscar terapia porque sabrían hacia dónde va. El miedo a veces las paraliza. ¿A quién podrían acudir cuando incluso la familia no es con quien tienen El primer confianza? paso, ¿cuál Así es. sería? Existen distintas organizaciones del Estado y de la sociedad civil, como Espacio Mujeres para una Vida Digna, Libre de Violencia, que pertenecemos además a una red nacional de refugios. Somos organizaciones que damos atención gratuita y la atención es atención psicológica, asesoría jurídica y en trabajo social, ¿no? Tú, si sientes que estás viviendo violencia o piensas que estás viviendo violencia, aunque lo dudes, puedes comunicarte con nosotras, tener la asesoría gratuita y entonces tomar decisiones. Lo más importante es que sepas que no es necesario quedarte ahí, que como tú decías, puedes vivir relaciones distintas, en donde no tengas que negarte, anularte, callarte, para ser amada y para vivir, donde no tengas que renunciar a tus sueños, a tus gustos, para tener un vínculo y una relación, ¿no? Y no tengas que dar una segunda oportunidad, porque a veces decimos, va a cambiar. Vamos no a cambia. dar, independientemente Son los hablando de mejores para relación, pedir de familia, perdón. lo que tú quieras, de va a cambiar, vamos a darle una segunda oportunidad. No, ya lo hizo una vez, así es él. Y eso no se cambia de la noche a la Y mañana. tú no lo vas a cambiar. Y Y es tú que, no lo vas a Gaby, cambiar. has dicho dos cosas Tienes que cambiar tú. son temazos como para hablar muchísimo. Y es por qué justificamos las violencias, por qué damos miles de oportunidades, qué creencias están detrás de nosotras que nos hacen pensar que la otra persona va a cambiar sin hacer nada, Claro, como por arte de magia, o que nuestro inmenso amor y paciencia va a hacer que la otra persona cambie, que deje de tomar, que trabaje, que ya no aviente las cosas cuando se enoja, que no me haga la ley del hielo, que no lastime a los niños y a las niñas, en fin. Y eso no es así, es una fantasía Totalmente. que nos han hecho creer pensando que es el amor, ¿no? Y Entonces, no, perdóname, lo que tú dirías sería trabajar en nosotros mismos, en nuestra seguridad y demás, para darnos cuenta y poner límites a tiempo. sí, e informarnos y tener pensamiento crítico, que pensamiento crítico no significa criticar todo, significa ver de dónde viene lo que creo que me hace actuar o justificar ciertas conductas, entre otras Pidamos cosas. ayuda a mujeres si están siendo violentadas. Ya saben que alguien las puede acompañar en este proceso. Muchísimas gracias. Gracias. Y continuamos con más en Sale el Sol. Rafa.